Lenguas indígenas de El Salvador en los siglos XX y XXI. En el siglo XX, El Salvador estuvo marcado por la depresión económica mundial de 1929, donde la economía salvadoreña estaba devastada y dependía totalmente del café. Hasta ese punto, el país había sostenido la situación. Sin embargo, la aguda etapa vino a mostrar las debilidades de la economía salvadoreña, que hasta entonces había superado más o menos exitosamente los avatares de su condición monocultivadora. Se produjo un colapso del mercado afectando en su mayoría la situación de las clases populares. El descontento llegó a un punto crítico en las zonas de Sonsonate, donde en gran parte se asentaron las bases de la revuelta de 1932. Los grupos se organizaron en movimientos populares y su objetivo era luchar por la tierra y el aumento de salarios, así como también por una ley que los librara de la expropiación por deudas. Durante el periodo del presidente Maximiliano Hernández Martínez en enero de 1932, se produce el levantamiento revolucionario indígena. Comenzó la época de las ideologías en América Latina y en el occidente de El Salvador fue donde se dio el estallido de lo que se conoce como la insurrección del 32. En esta parte del país, las acciones iniciales parecían favorecer a los alzados, actuando más bien espontáneamente, pues toda coordinación con el Partido Comunista resultaba ya imposible, y dirigidos por reconocidos y respetados líderes locales, los indígenas rápidamente tomaron el control de algunas poblaciones, pero no pudieron ir más allá. Martínez había acuartelado con anticipación su fuerza militar, y cuando los rebeldes entraron a los poblados, estos estaban más bien protegidos. Aparte de algunas guardias, policías y comandantes locales, el grueso del ejército estaba bien resguardado dentro de las seguras fortificaciones de los cuarteles. Así la violencia de los sublevados se dirigió contra aquellos ladinos con los cuales ya existían conflictos y contra las oficinas municipales y de telecomunicaciones. Lógicamente, por las condiciones de hambruna remanente, en cuanto tomaron control de las poblaciones, procedieron al saqueo. Los pueblos de Tacuba, Huayúa, Ataco, Sonsonate, Santa Ana, Aguachapán, Izalco, Santo Domingo de Guzmán, Nahuizalco y otros fueron tomados durante 3 días e hicieron de ellos los campos de batalla, donde Martínez respondió de forma severa ante la revuelta. Confiados en el éxito inicial, algunos grupos se dirigieron al ataque de los inexpugnables cuarteles. El cuartel de Sonsonate fue atacado con fanática determinación y con una correlación de fuerzas totalmente adversa a los rebeldes, quienes, armados en su mayoría con machetes, con algunas armas de cacería y con los pocos fusiles arrebatados al ejército en los encuentros iniciales, enfrentaron a los soldados, parapetados en las sólidas murallas y armados con sus fusiles y ametralladoras. Dalton comenta que en Sonsonate muchos pipiles fueron llevados a la plaza para recibir un documento que los describía como personas decentes y anticomunistas. Una vez en la plaza, la Guardia Nacional cerró las entradas y los asesinó brutalmente. Los cuerpos quedaron tendidos en la plaza y aún los perros fieles que acompañaban a sus dueños. Anderson narra que en Izalco hubo una cacería de sospechosos, debido a la aniquilación sistemática, ya que identificar a los rebeldes se volvía muy dificultoso. La clasificación arbitraria tuvo lugar a todos aquellos con rasgos indígenas o vestidos como tal, eran considerados sospechosos. Si eran hallados culpables, eran atados de sus dedos pulgares, llevados a la parte trasera de la iglesia de Izalco y ejecutados por un escuadrón de fusilamiento. Además, el uso de la lengua náhuatl fue prohibido y solo el español podría ser usado. El número de personas muertas es de 8 a 10,000 víctimas de la represión del general Maximiliano Hernández Martínez. La prohibición de la lengua náhuatl no se encuentra en ningún decreto.
Algunos estudiosos hacen uso del término prohibición. Sin embargo, en las legislaciones de la época no se documenta, es decir, que tales decretos no existieron, pero seguramente creó un comportamiento lingüístico negativo entre los hablantes del náhuatl. La lengua se convirtió en un símbolo de comunismo y de ser comunista. No era conveniente hablarlo en público, nada más en secreto. El Salvador vio el peor etnocidio y lingüicidio en la historia del país. El 22 de enero, los comunistas y otros sectores iniciaron su intento de recuperación de tierras y de protesta contra el gobierno de Martínez y la injusticia social, consiguiendo la extinción de una gran parte de su etnia, su cultura y su lengua. Cuando una mujer pipil venía a visitar con comida a su esposo o a familiares en prisión, tenían que hacerlo en silencio por miedo a ser asesinadas por el simple hecho de hablar náhuatl. Es obvio que los sobrevivientes de la masacre optaron por adoptar el español como su lengua de uso cotidiano, agilizaron el aprendizaje del español y trataron de perfeccionarlo. De ahora en adelante, sus expresiones tenían que ser directamente en español, a medida de asemejarse y mezclarse lo más posible a la demás población. Por lo tanto, la conducta en el lenguaje era divorciarse completamente del náhuatl debido a la persecución. Los pueblos indígenas del occidente del país fueron en su mayoría extinguidos parcialmente, así como su identidad. A los sobrevivientes, la cantidad de indígenas asesinados es ambigua. Unos investigadores proponen cifras de 8.000 a 10.000 y otros de 6.000 a 20.000. También es difícil calcular la demografía después de la masacre, y este punto es de considerable importancia, pero es muy difícil de rastrear, ya que era escasa la población que se consideraba a sí misma indígena. La cantidad de indígenas en 1932 declinó masivamente. Se les consideró como una especie rara, en lugar de que fueran preservados como parte de una herencia cultural. Sin embargo, este sentimiento no era el que imperaba en la época. Dicho de otra manera, hubo un antagonismo cultural en la rebelión. Por lo tanto, la fuerte reacción contra la cultura indígena desencadenó una notable disminución en el número de personas que portaba la indumentaria indígena, seguía sus costumbres o hablaba su lengua. Con la matanza vino el silencio y la omisión de todos estos aspectos, ya que si muere el pueblo, muere la vida de la cultura, la indumentaria y desgraciadamente la lengua. 1932 trajo consigo la finalización del desplazamiento de los pueblos indígenas que ya habían comenzado los españoles, tanto en la conquista como en su política lingüística monolingüe que Martínez desplegó tácitamente, a lo mejor sin querer. En la actualidad existen varias asociaciones y colectivos locales que reivindican estas culturas y tratan de mantener vivas algunas tradiciones. Incluso aprenden palabras y frases en estos idiomas. Sin embargo, al no haber ya hablantes nativos de estos idiomas, la tarea de resucitarlo es titánica y requiere de grandes recursos económicos, de voluntad política y principalmente del deseo y convicción de la generación adulta actual, descendientes mestizos de los pueblos originarios. La única lengua indígena autóctona que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días es el idioma pipil o náhuatl. Es una lengua moribunda al borde de la extinción. Lo hablan como lengua materna menos de un centenar de personas en el municipio de Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate, último asentamiento de pipiles nahuaparlantes del país.
El resto de los indígenas pipiles ya no hablan náhuatl. Su lengua materna es el español. Esto implica que, para todo propósito práctico, el náhuatl es una lengua muerta. Vive únicamente en esa pequeña burbuja lingüística en el occidente del país, que cada día se vuelve más pequeña y que pronto desaparecerá si no hay transmisión intergeneracional. Gracias por haber llegado hasta el final. Ya sabes que puedes hacer tus preguntas en el tablón vía WhatsApp o en Meet.